Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto verles. Hoy vamos a concluir el capítulo 26 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo los últimos versículos, bueno, más o menos de la mitad del capítulo hacia el término de él. Y estamos ahora sí ya en la recta final. Nos quedan el capítulo 27, si Dios permite, y 28. Y después de terminar con ese libro de Hechos, vamos a pasar un tiempo estudiando las 5 solas. He estado ya un poquito estudiando acerca y creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros como cristianos sepamos qué significa. ¿Por qué es que son las 5 solas y qué tiene que ver con nuestro cristianismo? A quien le gusta la historia va a encontrar interesante, pero no solamente es eso, sino que también es parte del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero bien, hoy nos toca terminar lo que hemos titulado a la predicación que empezamos la semana pasada, Pablo ante Agripa. Si usted no estuvo la semana pasada o por alguna razón no ha podido escuchar lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, el nuevo gobernador de Cesarea es el señor Festo, quien tiene un grave problema porque los líderes judíos de ese momento, que son los sacerdotes, los encargados de regir, de gobernar, de apaciguar, si usted me permite, a los demás judíos de Jerusalén, de Israel, quieren que Pablo sea ejecutado, quieren que Pablo muera, porque Pablo, según ellos, se ha levantado en contra de Roma, ha sido un blasfemo en contra de lo que es la ley de Dios, ha hablado mal de las costumbres, ha hablado mal del templo, y lo han acusado con Félix. Ya lo vimos, Félix ya no es el gobernador, lo dejó 2 años, vino Festo, recién llegado, ahí se lo heredó, tiene este problema, pero el problema es que Festo, que es el nuevo gobernador, no tiene argumentos que puedan ser, ¿cómo se dice?, sustentables, que tengan sustento legal suficiente para mandarlo a Roma. ¿Por qué? Porque para mandarlo a Roma como prisionero, él necesita mandar una carta, un oficio donde diga: esta persona necesita llegar ante ustedes y trae esta acusación. No puede mandarlo nada más con el argumento de que, pues fíjense que lo acusan y lo quieren muerto, porque entonces se reirían de él y dirían: pues ¿qué no estás tú ahí para solucionar estos problemas? Y le cae como anillo al dedo la visita del rey. Ahora recuerde, para aquellos que no están familiarizados con el tema, una cosa es el gobernador y otra cosa es el rey. El rey en este momento es como lo que dijimos hace una semana atrás, es como la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra existe, ahí está, los reyes de España, los reyes de Dinamarca o de cualquier otro país que tengan a la monarquía, son simple y sencillamente a estas alturas de la vida, en esta etapa que estamos viviendo nosotros, puro glamour. Es decir, no tienen un peso jurídico, no tienen un peso en sus propios países como tal. El país o los países de todo el mundo están siendo gobernados por gente que ha sido elegida, gente que está en el poder de alguna forma, y los reyes solamente representan cierta faceta. Entonces, es lo mismo aquí. El que gobierna es Festo, y le pide ayuda a Agripa, el rey que lo acaba de venir a visitar. Y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito que escuches a este hombre, porque no tengo argumentos para poder mandarlo a Roma. Y entonces Pablo se dedica a explicar, y esto es importante porque aquí nos quedamos la semana pasada. Le pide a este rey Agripa, que va con su hermana, que por cierto es
su esposa, es decir, hay una situación ahí de incesto tremendo, llamada Berenice. Pablo le dice, permíteme explicarte qué es lo que está pasando. Y entonces Pablo le va a decir el antes y el después. Y esto es importante porque todos los que nos decimos cristianos debemos entender que en Cristo siempre hay un antes y un después. Y si no lo hay, no eres cristiano. Si tú no eres la persona transformada que dice la Escritura que tienes que ser, entonces sigue siendo el mismo de siempre. Y entonces aquí vemos que Pablo le empieza a él a decir lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque va a preparar a este rey Agripa para donde lo quiere llevar, que es el testimonio de Jesucristo. Por eso retomo la lectura en Hechos 26, versículo 12. Si usted trae su Biblia, Hechos 26, versículo 12, en adelante Pablo le está hablando a este rey Agripa y le dice, ocupado en esto, y eso significa que él perseguía a los cristianos. Porque si usted lee, él le dice, yo era un filisteo que llevaba al pie de la letra todo lo que tenía que hacer. Yo perseguía a la iglesia, los tomaba de los cabellos, los metía a la cárcel, yo les hacía la vida imposible, porque yo creía que estaba haciendo bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen y saben de personas que hacen cosas en nombre de Dios y creen que están bien? Mucha gente. O sea, si yo te pongo un ejemplo de algún radical religioso que dice que está bien hacer lo que está haciendo, se me viene a la mente un programa que veía yo ayer por la tarde que habla de ISIS. ¿Usted conoce o ha escuchado hablar de eso? No de ISIS, el TV Cable, no, de los que están allá en Medio Oriente, que se hacen explotar y que matan a la gente, y de toda esa gente radical que está viviendo estas situaciones, que es una batalla que están librando. Y ese tipo de gente, como Pablo, que estaba diciendo, yo creía que hacía bien. Y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, los mismos que lo están acusando. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y esto es importante porque no dice que iba en camello o en caballo o en burro. Luego escuchas a alguien que por ahí te dice, y Pablo se cayó del caballo. Bueno, no dice que iba en caballo, simplemente dice que se cayó. ¿En qué iba? No sé si iba en elefante o no sé en qué iba, pero cayó. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, porque recuerde que Pablo, antes de ser Pablo, es Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dijimos que el aguijón no era otra cosa más que una vara puntiaguda que servía para picar a los animales en el Oriente Antiguo, para que caminaran. Ahora usan unos aparatos que tienen cierta descarga eléctrica. No sé si usted ha visto en la carretera, a veces hay unos trailers muy grandes que de repente llevan ganado y de repente están orillados en la carretera, en la autopista. El chofer de vez en vez tiene que bajarse y checar que el ganado todo vaya de pie, porque si el ganado se echa, se puede morir aplastado por otros. Entonces él sacará de ahí de su camarote donde él va una vara así que tiene electricidad, y entonces le dará cierta descarga eléctrica al animal hasta que se levante. Antes usaban una vara puntiaguda y le picaban para que el animal caminara o para que obedeciera. Y entonces la Escritura, Jesús le dice, dura cosa te es estarte pegando contra esta vara, te estás lastimando. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, no pierda de mente, no pierda, por favor, el instante en el que estamos en este salón, en este auditorio, donde les dije la semana pasada que lo prepararon para que entrara el rey, el gobernador y todos los principales de la ciudad,
Y prepararon este auditorio, seguramente lo vistieron, pusieron una tarima, cuando iba a entrar el rey alguien por ahí anunció, ¿no? Con la trompeta, y todos de pie, y ya sabes, toda la faramalla, ¿no? Y está en espera de que entre aquel que van a escuchar, que dijimos que si somos fieles a la tradición, por lo que leemos en la historia, Pablo es un señor chaparrito, calvo, de nariz aguileña, con las piernas curvas, como si se acabase de bajar de un caballo. Y dijimos que a simple vista tú lo ves y dices, dijeran los argentinos, che, esto es lo que venimos a ver. O sea, es algo que no tiene una impresión, ¿no? Es algo que dices, ¿qué es esto? Pero déjalo hablar. Y lo que está diciendo aquí está dirigido hacia el rey. Este Pablo, que aparenta no ser gran cosa, le está diciendo al rey lo que él acaba de vivir. Bueno, más bien lo que vivió. No que acaba de vivir, sino que lo que vivió en este instante. Esa es la conversión de Pablo. Fue Jesús quien me habló. Dijimos la semana pasada que se debió haber escuchado un murmullo entre todos. Este está loco porque Jesús está muerto. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora, ojo, si ustedes, de las personas que pone atención a lo que lee, se dará cuenta que desde este momento Jesús le está diciendo a Pablo, vas a pasar por muchas situaciones. Vas a vivir muchas situaciones con tu pueblo y con los gentiles. Y lo pasó, lo hemos estudiado a través del libro de Hechos. Y luego el versículo 18, que es el que nos lleva, porque aquí empezamos nuestro estudio del día de hoy. Le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, ¿cómo dice? Léalo conmigo, para que abras sus ojos. Ahora escuche, esto es importante. Muchos tienen los ojos vendados. Así como tienes tu mascarilla aquí para... Algunos lo tienen aquí arriba. ¿No ven? De acuerdo a lo que Jesús le está diciendo, te voy a mandar para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo primero que tienes que hacer con las personas no salvas es abrirle los ojos, porque están ciegos, y los de Israel estaban ciegos. Incluso Jesús dijo, hablando de los líderes de Israel, lo siguiente: los ciegos guían a otros ciegos. Y esto es importante para nuestras vidas. Tú no puedes permitir que alguien que está ciego guíe tu vida, porque entonces no sabes a dónde vas a llegar. Lo voy a poner en otro término. Lo voy a llevar, lo voy a pasar a otra esfera. Tú como padre de tus hijos, no puedes enseñarles algo a tus hijos que tú no sabes. No sé si me explico. Tú dices, no, vamos bien como familia, estamos en... Ojo, ¿cómo tú puedes decirle a tus hijos no hagas esto cuando tú lo haces? No sé si me explico. Un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en una zanja. Verás, cuando la palabra de Dios viene, los hombres de repente ven lo que nunca antes habían visto. Porque lo que antes veían generalmente era solamente el pecado.
Y creo que la clave para abrir los ojos de un hombre es descubrir la ceguera del pecado, quitarse las escamas de la ceguera del pecado, para que puedan ver su vida real como es. Por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo somos como puestos delante de un espejo y vemos realmente nuestra condición. Si tú eres sincero contigo mismo, cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, tú te darás cuenta que no eres quien tú realmente crees que eres, así de bueno y de, no, es que yo no le hago mal a nadie. Ajá, ve a la Escritura, date cuenta qué dice la Escritura acerca del hombre que está lejos de ti, de Dios, perdón. Date cuenta qué dice la Escritura de aquellas personas. La palabra de Dios en las manos del Espíritu de Dios abre los ojos de los hombres. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y así cuando abrimos los ojos de los hombres, les revelamos la verdad de la salvación. Ahora va más allá de eso, porque no solo es una cuestión de abrir los ojos, es una cuestión de cambiar sus vidas, de convertirlos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a la libertad en Jesucristo, de llevarlos al poder de Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama conversión, se llama transformación, cambio, nueva creación, nueva criatura. Lo sacas de la oscuridad y lo colocas en la luz. Déjeme ver, permítame un segundo solamente. Déjeme ver si lo puedo encontrar rápidamente. Dice Génesis 1:1. En la tierra creó Dios los cielos en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sabes? Desde el principio, la luz ha servido para guiarnos, para llevarnos. Un hombre que vive en oscuridad no puede ver la realidad de su vida. Efesios 4, versículo 18. Dice la Escritura: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué sinónimo habrá para esa palabra de entenebrecido? En oscuridad. Así como que no ve. ¿Has entrado a algún lugar, seguramente en algún momento de tu vida, a un cuarto oscuro? No estoy hablando de un lugar donde se sacan las fotografías de antes, ¿verdad? De los 35 milímetros. No. Estoy hablando de un lugar donde no hay un foco. Has ido al baño y dices: oye, se fundió el foco. ¿Qué haces? Ahí vas, ¿no? A tientas. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está diciendo? Que el entendimiento está oscurecido, alejado de la vida de Dios. Son ignorantes, ciegos. Está más allá de los sentimientos, están entregados al pecado, obran, hacen inmundicia. Esa es la ceguera que hay en el pecado. Así que Pablo dice: Él me habló y me dijo esto: voy a ir a quitar la escama de las cegueras y mostrar lo que es la verdad.
Y aquí nos damos cuenta que es necesario tener información, la verdad, para poder predicar, para poder evangelizar, para poder revelar, abrir los ojos. Esto es necesario para transformar de las tinieblas a la luz. El hombre no salvo está en oscuridad. El hombre que no tiene a Dios vive sin entendimiento, vive en oscuridad. Su entendimiento, su voluntad, todo está en oscuridad. Y no es que necesite más luz, no tiene luz. Necesita la luz. Necesita una transformación absoluta del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora mire lo que dice Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que sucede en un momento milagroso, lo opuesto a la oscuridad. El Evangelio no solo transforma a los hombres de las tinieblas a la luz, sino del poder de Satanás al poder de Dios. Déjame decirte esto, todo hombre que está en el mundo está bajo dos poderes solamente, uno u otro. Se los he dicho en otras ocasiones, en el mundo solamente hay dos familias. No, yo soy de los Lara. No, yo soy de los Rodríguez. No, yo soy de los... No, en el mundo solamente hay dos. Jesús dijo, ustedes son de su padre, Satanás, le dijo a los religiosos. Su padre es Satanás. Entonces es muy claro. O tu padre es Satanás, o tu padre es el Dios del cielo. Es así de fácil, es así de sencillo. Todo hombre está bajo el poder de Satanás o el poder de Dios. No existe tal cosa como un hombre libre. Tú solamente puedes elegir quién será tu maestro, a quién servirás. Mucha gente dice, yo soy libre de hacer lo que quiero. Error. No es verdad. Efesios 2. Acompáñame a Efesios 2, versículo 1. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Ahora, vamos a ponerle pausa un segundo a esto. ¿Cómo estaban ellos? Muertos. ¿Un muerto tiene voluntad? ¿Qué es lo que hace un muerto? Nada. ¿Un muerto puede decidir? A ver, entonces, explícame cómo es que cuando estás muerto en tus pecados, te dicen, ¿quieres decidir seguir a Dios? No sé si me estoy dando a entender. Porque eso se nos enseñó antes. Según lo que dice aquí en las Escrituras, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes de que yo llegara a Dios, yo estaba muerto. Entonces yo que estaba muerto, ¿podía yo escoger seguir a Dios o no? ¿De acuerdo a lo que dice aquí? No. Entonces, ¿cómo es que llegué a estar vivo? Por la soberanía de Dios. Así es. Entonces eso nos lleva a pensar que no es, como dice la Escritura, del que corre, del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso es que dice Mateo 7, creo que es,
7 donde dicen, pero Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. Y Él va a decir, no los conozco, apártense. ¿Pero cómo? No. Versículo 2. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que... a ver. Antes vivíamos en pecado, estábamos muertos, igual que todo el mundo. Y nos dejábamos guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. O sea que los que desobedecen a Dios, alguien está actuando en ellos. Cualquier desobediente al Evangelio, cualquier ser humano en el mundo que no sea cristiano, es guiado por el Espíritu que obra en él. Ese es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Ese se llama Satanás. La salvación significa que transfieres a ese hombre del poder de Satanás a una transformación total y lo llevas a Dios. Ahora, solamente le está hablando, Pablo en este momento le está hablando al rey Agripa, que es judío, que sabe de lo que está hablando, y a Berenice, que es su hermana, y los puedo ver ahí sintiéndose incómodos, porque sabían lo suficiente como para saber que lo que estaban haciendo era pecado. Lo sabían no solo porque conocían las Escrituras, sino también el Antiguo Testamento, pero lo sabían porque su conciencia los acusaba. Ahora, además del momento de la transformación de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, viene el perdón de los pecados. Y eso está en el futuro. Esa es la herencia que se le da a aquellos que vienen a Dios y que van a estar santificados. Una promesa futura. Una herencia de Dios. Me regreso a Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solo hay una manera de saber esas cosas y es por fe. El sencillo evangelio de Jesucristo es que somos llamados a eso. Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Esto es importante. Nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Me regreso a Hechos 26:19. Así que rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. ¿Cómo podrías desobedecer una voz del cielo? ¿Cómo podrías desobedecer a la voz del Señor? Y aquí vemos el testimonio de Pablo que empieza a desarrollarse. Volviendo al pensamiento que teníamos al principio, Pablo dijo, soy un ministro de reconciliación, obedezco al Señor en eso. Porque ya lo dijimos, todos somos llamados a ser embajadores de Cristo, a ir con los que están peleados con Dios y decirles, oye, reconcíliate con Él, oye, acércate. Ahora fíjate, en cualquier acto de soberanía de Dios también existe la necesidad de que la voluntad humana responda. Tiene que haber un acto de voluntad, debe haber obediencia.
Porque Pablo no iba a decir, pues fíjate, rey Agripa, que yo salí hacia Damasco y de repente se me vino una luz y me caí, y cuando volví en sí, yo ya era cristiano. O sea, yo ya le andaba predicando a la gente, no sé qué pasó ni cómo fue. ¿Tú crees que así es? No. Pablo tuvo que ser obediente. Tuvo que haber un acto de voluntad. Cuando tú das tu testimonio, tú dices, un día le entregué al Señor Jesucristo mi vida. Lo hice conscientemente, como un acto de voluntad. En algunos casos, Dios va a forzar el asunto para lograr lo que Él quiere lograr. Algunas personas dicen, Dios me llamó al ministerio, lo rechacé y ahora mi vida está en ruinas. Ten cuidado. Si Dios habla a tu vida, no lo rechaces. Ahora, en última instancia, Dios sabe lo que va a suceder y va a cumplir con su obra. Pero aquí Pablo le está diciendo, yo fui obediente. Cuando él dijo esto, creo que es algo muy importante, la sumisión, la obediencia. Déjame darte algunos principios importantes sobre la obediencia. La obediencia es una marca de conversión. Si eres salvo, la obediencia es una marca en tu vida. Primera de Pedro 1:14. Por eso yo les he dicho, en primer lugar deben traer sus Biblias. En segundo lugar, debemos obedecer lo que dice la Biblia. Porque si nos pasamos 365 días en la iglesia y al final del año, el próximo año, si Dios lo permite, vivimos y seguimos siendo los mismos, entonces hemos perdido 365 días de nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que hemos sido desobedientes. Entonces, la obediencia es una marca de la conversión. Primera de Pedro 1:14. Antes, ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Por eso, perdón que insista, pero por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Cuando alguien viene y me dice, yo soy cristiano, yo acepté al Señor tal tiempo, incluso hay gente que ha venido y me ha dicho, oye, ¿me dejas predicar en tu iglesia? Yo soy predicador, puedo dar mi testimonio. Ah, pues está bien, me da gusto que seas predicador, me da gusto que seas cristiano, pero no. ¿Por qué? Porque no te conozco. Porque si somos sinceros, incluso los que estamos aquí, que nos vemos algunos cada 8 días, algunos cada 15 o algunos cada vez que se puede, pues no nos conocemos del todo. Yo asumo que todos los que estamos aquí somos cristianos. Bueno, no todos, pero la mayoría. Aún así, yo no conozco el antes y el después. Ustedes sí. Es decir, si yo quiero saber si Carlos es verdaderamente un cristiano, yo voy y le pregunto a su esposa. Y ella me va a decir, fíjate, qué bueno que vienes, te voy a decir algo, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta. O voy con Karen y le pregunto de Rafa. O usted va con mi esposa y le pregunta, oye, ¿a poco sí de veras es? O a mis hijos, ¿no? Antes y después de Cristo. Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Entonces, una de las marcas de la salvación
es la obediencia. Número 2 de los principios de la obediencia. Es un reconocimiento de autoridad. Cuando obedeces, estás diciendo, tú tienes el control, yo me someto. Cuando no obedeces a Dios, estás jugando a ser Dios. Usurpas, ¿sabes lo que es eso? Le quitas la autoridad divina a Dios. Dios te dice, yo deseo para ti que pase esto y esto y eso, y tú dices, no, yo lo voy a hacer así. Y Dios dice, no, yo lo quiero hacer así. No, yo lo quiero hacer así. Hechos 5:29, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Se los platiqué el otro día, creo que a ustedes se los estaba platicando. Y un día vamos a hablar de esto. Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios de orden. Dios pone las prioridades, Dios establece. Les decía yo, no sé si te acuerdas, Carlos, ¿quién es la autoridad suprema de la iglesia? Cristo. ¿Quién, después de Cristo, quién está al frente de la iglesia? El pastor, los ancianos. En la casa, ¿quién es la autoridad de la casa? El esposo. Después viene la esposa, después vienen los hijos. En el trabajo, ¿quién es el? Pues está el gerente, está el subgerente, está recursos humanos, qué sé yo. En la escuela, no, está la directora, después está la subdirectora, después está el coordinador, después están los maestros, después están los alumnos. En todos los ámbitos de la vida hay jerarquías, es un principio. Dios establece eso. Pero cuando tú te sales de eso, cuando tú rompes esa cadena, cuando tú sales de esa estructura, desobedeces, y lo único que estás diciendo es, no estoy de acuerdo. Por eso cuando un hijo desobedece a los padres, está mal, le va mal. Cuando una mujer desobedece a su esposo, delante de Dios está mal. Cuando un anciano o un pastor desobedece lo que dice la Escritura, está mal. O sea, velo desde el punto que tú quieras verlo. Número 3, la obediencia es una característica de la fe. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Siempre me ha admirado. O sea, un día Dios le dice a Abraham, Abraham, levántate y dirígete a la tierra que te voy a dar. Y aquel dice, órale, recojan todo, vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero Dios nos va a llevar, ¿no? Entonces, es una situación así. Y luego en el versículo siguiente aclara, por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. ¿Usted sabía que Abraham era muy rico? Abraham era muy rico. ¿Sabe por qué Abraham era muy rico? Bueno, por supuesto tenía la bendición de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. ¿Y sabes cómo lo bendijo? En ese peregrinar en el desierto de aquí para allá, Abraham cavó pozos. ¿Y qué es lo que más necesitas en el desierto? Agua. ¿Sabes de quién eran los pozos? De Abraham. ¿Sabes lo que había que hacer para tener agua del pozo de Abraham? Había que pagar. Entonces, él era muy rico. Que es otro tema, pero... Así que cuando realmente le creemos a Dios, lo obedeceremos porque sabemos que Él tiene el interés
de bendecirnos y sabemos que tenemos que obedecerle. Pero cuando desobedecemos, lo que realmente estamos diciendo es: Dios, tú no sabes lo que es mejor para mí. No confío en ti. Abraham estaba dispuesto a ir a la tierra prometida sin saber nada porque confiaba en Dios. Fue como si le hubiese dicho: está bien, dime hacia dónde voy. Pues tú dirígete hacia el oeste. Bueno, pues vamos hacia el oeste. ¿Y qué hay allá? Quién sabe, pero Dios nos va a llevar para allá. La obediencia a Dios es característica de confianza en Dios. Pero cada vez que desobedeces a Dios, estás diciendo: Dios, no eres digno de mi confianza. ¿Y sabes qué? Eso es blasfemia. Entonces, ves que la obediencia es una marca de conversión. Siguiente punto, o siguiente principio de la obediencia, es que la obediencia es la prueba de amor. No le digas a Dios que lo amas a menos que lo obedezcas. Porque Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En otras palabras, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Así que vemos que es una marca de la conversión. Ahora vamos a seguir en la historia que estamos desarrollando. Hechos 26:20. Sigue Pablo diciendo: al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco. O sea, no fui desobediente. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén. Qué increíble es esto, porque un hombre salió de Jerusalén hacia Damasco y llegó otro, porque en el camino se topó al Salvador. Cuando llegó a Damasco, él ya era convertido. Cuando llegó a Damasco, los planes ya habían cambiado. Él iba para arrestar, para matar, para llevar a la cárcel, y cuando llegó a predicar. Para decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de todas partes de la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar su vida, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad habían cambiado. Por esta razón los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. ¿Quién tiene fe en Dios? Muéstrame sus obras, dice Santiago. ¿Tienes fe en Dios? Sí, muéstrame tu fe. Hace rato orábamos, recibimos la noticia en la mañana de que el hermano de Oscar falleció, por quien hemos estado orando durante algún tiempo, Pedro. Algunos de ustedes lo recuerdan, llegó a venir Pedro con su esposa y sus hijos. Ellos no vivían aquí. Cuando algo así tan fuerte sucede en nuestras vidas y que desafortunadamente todos tendremos que pasar por ese momento de perder a un ser amado, en esos momentos tan difíciles de la vida como en otros, tendremos que demostrar nuestra fe en Dios, nuestra confianza. Es en esos momentos donde el fruto tiene que darse a conocer. No sé si me explico. Se los he dicho de otra forma. Cuando la vida presiona a un cristiano, lo que brota de ese cristiano es lo que hay dentro de él. Y lo que hay dentro de él es el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué lo querían muerto a Pablo? Porque estaba ofreciendo la salvación por igual a todos. No nada más fue hacia los israelitas o a los judíos, sino a los gentiles también. Los judíos no podían tolerar la igualdad con los gentiles, y entonces Pablo decía: me querían muerto porque ofrecí una salvación igual a los gentiles. Querían matarme en el templo. ¿Sí recuerdan que lo estudiamos, que lo querían matar? Ahora, como nota de pie aquí en esto,
recuerde, no puede haber un verdadero evangelio presentado a menos que haya arrepentimiento. La intención de Pablo de predicar era abrirle los ojos. Eso implica una convicción de pecado, pero alejarte del pecado. No puede haber salvación legítima cuando no te apartas del pecado. Debe haber un cambio, una transformación. Dejar los patrones pecaminosos es parte de una verdadera salvación. Hechos 26, 22. Hasta el día de hoy Dios me ha ayudado. Así que aquí me encuentro dando testimonio tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés, fíjese lo que va a hacer aquí. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder. ¿Sabes qué está haciendo? El rey Agripa es judío. Sabe de Moisés, sabe de los profetas. Y lo que está haciendo Pablo es enlazarlo para que tenga que decidir. Más adelante lo vamos a ver. Pero lo que está haciendo es, tiene que llegar un momento en el que él decida. Si él dice, yo no creo en nada de eso, se va a echar encima al pueblo. Y si él dice, yo sí creo en eso, se va a echar encima al pueblo. Pablo es muy astuto, porque lo que le está diciendo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder. O sea, le está diciendo, eso es lo que hemos estudiado nosotros los judíos toda la vida. ¿Lo vas a negar? Lo está acorralando también. Ahora, cuando él dice, hasta aquí me ha ayudado Dios, me viene a la mente cuando lo apedrearon y lo dejaron por muerto, ¿se acuerdan? Me viene a la mente cuando lo metieron a la cárcel y que tuvo que venir un terremoto y así Dios lo sacó. Este hombre, una tras otra, tenía la ayuda de Dios, porque se lo había prometido el Señor. Y aquí está el Señor guardándolo hasta este momento, y ahora le ha prometido llevarlo a Roma. Y vamos a estudiar que cuando va a Roma, va a naufragar. O sea, el barco completito se va a hundir, y va a pasar, lo va a morder una víbora. O sea, va a pasar por cosas todavía increíbles, pero Pablo tiene una promesa. Dios le está diciendo, yo te voy a llevar a Roma. Hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Cómo es esa expresión? Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios lo había guardado, lo había ayudado. Se ha convertido en un ministro de Jesucristo por un acto soberano de Cristo. Ha declarado que Cristo está vivo, que no está muerto. Se ha sometido a Él. Ha predicado la palabra. Y aquí está, después de estar 2 años encerrado en este auditorio con una audacia diciendo que la salvación es igual para judíos y gentiles, sigue en su misma postura. No fue como que después de 2 años, no, pues mejor voy a cambiar mi predicación porque pues me va a ir mejor. No. Continúo, Hechos 26, 23. Con el Mesías, ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería luz a los judíos y a los que no son judíos. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo con voz fuerte, Festo es el gobernador, Pablo, te volviste loco de tanto estudiar. Esto es interesante porque anteriormente se creía que si estudiabas mucho te volvías loco. Ahora si estudias mucho se cree que te conviertes en alguien muy
inteligente. Antes te tachaban de loco. Es más, a Jesús lo tacharon de tener demonio. Ahí en Juan 8 lo tacharon de tener demonio, lo tacharon de loco. Es más, Pablo escribe en Corintios, dice que la predicación del evangelio es locura a los que se pierden, ¿no? Eso es locura, eso está mal. Pero también escribe que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Oseas también escribe en el capítulo 9 que dijeron que los profetas estaban locos. La gente dice, no puedo entenderlo, esto es una locura. La gente piensa que si no lo entiende, entonces no es cierto. Y entonces, después de que Festo lo interrumpe y le dice, te has vuelto loco de tanto estudiar, versículo 25, Pablo le responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es verdad y razonable. El rey sabe de esto y por eso me atrevo a hablar con toda libertad. Sé que nada de esto ha pasado desapercibido. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién es él? ¿A quién se refiere? El rey. Él sabe. Festo, no estoy loco. El rey sabe. Para él no ha pasado desapercibido, porque todo esto sucedió a la vista de todo el mundo. O sea, es decir, todos saben de la muerte y la resurrección de Cristo. Es un conocimiento común. ¿Por qué Festo no sabe? Porque Festo no es judío, Festo viene de Roma, Festo no está enterado. Y todos sabemos que la resurrección de Cristo había sido negada por los soldados romanos que fueron comprados por los sacerdotes y que les dijeron, te vamos a dar una lana y tú vas a decir que vinieron por el cuerpo de Cristo y se lo robaron en la noche, que ustedes estaban durmiendo y si sus jefes los quieren castigar, nosotros los vamos a cubrir para que no les hagan nada. Pero ustedes digan, lo vimos la semana pasada, y dicen que el dicho ese hasta el día de hoy es lo que creen. Ahora, los historiadores más o menos piensan que han pasado 25 años de eso, de la resurrección de Cristo. Y aquí tienes a Pablo diciendo ante el rey, Agripa, tú sabes que es así. Tú sabes que no estoy loco. Y ahora que le ha presentado el evangelio, simplemente lo pone contra la pared y lo va a obligar a llegar a una conclusión. Y obliga a que Agripa decida. Versículo 27, Rey Agripa, ¿cree usted en lo que escribieron los profetas? Yo sé que sí. Y aquí es a donde lo pone contra la pared. Y como te dije hace un momento, si crees en los profetas, estás en un problema, porque ellos dijeron que Jesús es el Mesías. Y entonces lo que responda Agripa va a ser una de dos, lo rechaza o lo acepta. Y si lo rechaza, de decir yo no creo en los profetas, está en problemas con el pueblo judío. Y si él dice no, sí creo, entonces tiene que aceptar que Cristo murió y resucitó como lo decían. Está en un problema, está atascado. Hechos 26, 28, el rey Agripa le dijo a Pablo, ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Otras versiones dicen, casi me persuades, o sea, casi me convences. Pablo le dijo, no importa si es fácil o no, pero yo le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que están escuchando puedan ser como yo, pero sin estas cadenas. Ese es el evangelismo sincero, el evangelismo con amor.
el tipo de amor preocupado. Hechos 26:30, terminamos. El rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y todos los que estaban ahí sentados se levantaron. Claro que si se levanta el rey, pues todo el mundo se levanta. Si el rey se sale, pues todo el mundo se sale. Al salir del cuarto decían entre ellos: este hombre no ha hecho nada por lo que deba morir o ser encarcelado. Y leía yo un comentario acerca de este versículo que decía la persona que hacía el comentario: ese versículo está puesto ahí para que tú y yo confirmemos la verdad. Ellos sabían que Pablo no había hecho nada. El cristianismo no es una insurrección, no es una herejía, no viola nada político. El cristianismo verdadero es una relación personal con Dios. Y termina Hechos 26:32 diciendo: y Agripa, el rey, le dijo a Festo, el gobernador: este hombre hubiera podido quedar en libertad si no hubiera apelado al emperador. Qué increíble pasaje. Pablo era inocente. ¿Por qué seguir con ello? Porque para ellos lo más importante era la popularidad. Lo leímos hace unas semanas. Querían quedar bien políticamente con los judíos. Ser populares. Y dos, si es que podemos enumerar las razones por las que no soltaron a Pablo: por la inmoralidad de sus vidas. Eran viles, egocéntricos, incrédulos, orgullosos, ignorantes, indiferentes. Todas las mismas cosas que estorban a otras personas. Pero ¿sabes qué? Eso no desanima a Pablo. Eso lo único que hace es que Pablo ahora redirija sus pensamientos a los romanos. Eso, si Dios permite, lo veremos ya la próxima semana, cuando él emprende su viaje. Ahora, debo decirle, la próxima semana, si Dios permite, sí hablaremos del capítulo 27, pero no entraremos al estudio del capítulo 27 hasta dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque el capítulo 27 trae algunos segmentos de liderazgo que son interesantes de aprender. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el versículo 5, el versículo 8, el versículo tal, enfocado hacia el liderazgo. Y después que terminemos de hacer eso, nos vamos a meter al capítulo 27 y lo vamos a estudiar por versículos. Le aseguro que le va a ayudar y que le va a servir para su vida. Así que, si Dios permite, la próxima semana así le haremos. Esta es la escritura del día de hoy. Espero que nos sirva y nos podamos gozar en lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Dios Padre, queremos en esta tarde ya darte gracias por la vida que nos das, agradecerte la oportunidad que nos permites de estar juntos. Te agradezco, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los ayudes, que tu palabra, Señor, que hemos escuchado, nos siga, permanezca en nosotros y nos ayude a vivir para ti. Te lo pedimos en Cristo y te damos gracias, Señor.